Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de El Debate, que precisamente hoy lo celebramos con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que será el próximo 29 de octubre. En Elche hay un plan municipal, una comisión municipal que componen Policía Local, Ayuntamiento y entidades como Cáritas o Día para satisfacer todas las necesidades de estas personas, pero además hay retos de futuro. Hay un centro de baja existencia que está todavía por determinar y por abrir sus puertas, así como otras cuestiones, y es que recientemente la diócesis de Orihuela-Alicante ha publicado un informe en el que dice que el 90% de las personas sin hogar tienen problemas de salud mental. Estas y otras cuestiones las vamos a abordar esta noche de la mano de los invitados que hoy me acompañan. Nos acompaña Alejandro Ruiz, presidente de Cáritas, gracias por venir. Buenas noches. También desde Cáritas Elche, psicólogo Alberto Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Celia Lastra, edil de Acción Social, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. Y el inspector Corrales de la Policía Local, gracias por asistir al debate. Buenas noches. Bueno, pues planteamos este debate con motivo, como decía, del Día de las Personas Sin Hogar. Hay un montón de actividades organizadas, principalmente para sensibilizar, ¿no?, y concienciar acerca de la problemática, ¿no, Alejandro? Pues mira, sí, para empezar tenemos un acto el jueves de la semana que viene, el día 2, en la plaza del Ayuntamiento, a las 12 del mediodía, en la que desde aquí aprovecho para invitar a toda la ciudadanía para que se suma a ese acto. Es sobre todo para reivindicar los derechos de tantas y tantas personas que están sin hogar. Y como decía Alberto, te reboto ese enunciado que hacía al principio del programa. Casi el 100% decía la diócesis de Orihuela-Alicante que tienen problemas de salud mental, ¿no? Hombre, efectivamente los datos son abrumadores porque dentro de la salud mental hay un amplio espectro, digamos, de trastornos mentales. No solamente nos estamos refiriendo a trastornos mentales graves, sino a otro tipo de trastornos más de tipo emocional, que por el impacto del propio proceso de sinhogarismo, pues cualquier persona sufriríamos. Y bueno, pues efectivamente un amplio número de personas sin hogar pues necesitan ese apoyo psicológico y emocional, o una intervención mucho más integral en salud mental para poder superar sus dificultades. Pues para superar todas estas dificultades, cada uno desde vuestra parcela trabajáis y os coordináis, ¿no? En este sentido, el Ayuntamiento, el apoyo institucional también es muy importante. Celia. Sí, la verdad es que afortunadamente con todo el tema de la Comisión de Personas Sin Hogar y el Plan Municipal, todo esto está coordinado a día de hoy, pero efectivamente hacen falta más recursos, más herramientas y que alguna vez terminemos con este problema tan duro que desgraciadamente en nuestra ciudad está pegando fuerte. En esa comisión, en ese plan municipal, la policía local también articula desde detección hasta transporte. Efectivamente, es la labor básica de la policía, sobre todo es la de detección, colaboración también con las ONG, incluso somos parte del ayuntamiento, y luego pues eso, dar apoyo y atención también a los vecinos, ¿no? Porque esto es un problema que atañe no solamente a las personas sin hogar, sino a cualquier ciudadano de Elche. Pues vamos a abordar estas cuestiones a lo largo del programa, pero yo quería cuantificar, saber más o menos la situación, la incidencia en la ciudad. Sé que recientemente se va a hacer una exploración para tener exactamente las personas que están sin hogar en nuestro municipio, pero bueno, más o menos, ¿qué datos tanteamos? Sí, pues mira, pendiente un poco, como tú dices, del recuento ese que se va a hacer a nivel autonómico en diferentes ciudades,
que será el día 7, que ahí donde sí que tendremos los datos fehacientes y concretos, porque se va a hacer un recuento de lo que es todo el municipio. A expensas de esos datos, los datos nuestros propios de nuestra entidad, estaremos hablando de que personas en situación de sin hogar, es decir, que están viviendo en nuestras calles, en nuestros cajeros o debajo de nuestros puentes, podemos cuantificarla en torno a unas 50-60 personas. Y esta situación ha incrementado a raíz de la pandemia y de esa subida de precios y encarecimiento de la vida, porque me imagino que a lo mejor puede ir Es que el acabar en la calle depende de muchos factores, no depende solo de que el precio de la vivienda haya subido o de que hayamos pasado una pandemia, depende de muchos factores. Nosotros sí que no hemos notado un incremento excesivo, porque además las personas sin hogar muchas veces van moviéndose de municipios a municipios y no están asentadas en un municipio fijo. Entonces ese incremento brusco que a veces se comenta de que ha habido en Elche, yo creo que eso no es real. ¿Cuál es la visión o la sensación que tenéis por aquí? Hombre, la visión también depende un poco de los informes y lo que Policía Local nos transmite. Sí que es cierto que hace poco estuve hablando con el inspector jefe de la policía y la policía decía que parece ser que a raíz de la pandemia sí que hubo un repunte. O sea, que no que hubo un repunte, sino que de la gente que estaba en la pandemia en el centro del Polideportivo del Toscar, cuando se cerró se quedó por esta zona. Correcto. Que muchas de ellas ni siquiera eran de Elche, porque eran muchas de ellas de alrededores, y en la actualidad, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, muchísima gente es de fuera de Elche y del municipio. O sea, estamos hablando de gente del norte de España que no sabemos un poco cómo llegan hasta aquí. Porque no es que hayan llegado aquí a trabajar y aquí lo hayan perdido todo y entonces pasan así situación de calle, no, sino que es lo que comentaba Alejandro, van nómadas por distintas ciudades y bueno, pues han llegado hasta Elche. Entonces, pues hombre, la visión, pues yo sí que diría que hay un ligero aumento, porque la verdad es que en el mes de septiembre, cuando se montó el dispositivo de inclemencias de la última dana, pues sí que es cierto que las entidades que colaboran en el dispositivo lo dijeron, que notaban que había más gente, y de hecho una de ellas comentó que este verano, de las cenas que reparten los viernes, sábado y domingo, habían contabilizado muchísimas más personas que de media en un mes, que esas personas luego a lo mejor cuando termina el verano se marchan, pero sí que yo sí que detecto que hay un repunte, aunque sea ligero. Por eso es tan importante el recuento del día 7, que es a través de la Comunidad Valenciana, pero viene del Ministerio, que por fin vamos a poder saber más o menos con cifras exactas cuál es la realidad actual que tenemos en el municipio. Estaremos pendientes, no sé si sí, bueno, efectivamente, después del dispositivo que se montó en el Toscar para asistencia y para alojar a las personas por el tema de la pandemia del COVID, pues efectivamente se trasladaron personas incluso de la zona de la Vega Baja. Pero una vez ya terminada la pandemia, también es cierto lo que ha comentado Celia. Estas personas tienen también movilidad, ¿no? Es complicado, ¿no? Por eso es importante el censo que se va a hacer, ¿no? Aunque es una prueba así un poco, ¿no? Porque son unas horas. Una experiencia piloto. Una experiencia piloto, sí. Tenemos datos, claro, lógicamente del día a día, pero va fluctuando el número de personas. Sí que hubo un repunte en ese momento, ¿no? Quizá en el año posterior también, porque también había mucha... Te das cuenta que la pandemia tuvo un momento álgido, ¿no? En el año 20, pero el año 21 todavía estuvo. Entonces hubo bastante prevención, hubieron repuntes, ¿os acordáis que habían también cambios legislativos que incluso impedían la movilidad de las personas? Muchos cambios. En todo eso, todas esas circunstancias condicionan lo que es también, como nos condicionó a todo el mundo, ¿no? Pues ellos son parte de la ciudad también. Además de... ¿Quieres apuntar? No, ¿sabes qué pasa también? Que a veces el tema de los recuentos es un poco complejo, porque podemos llevarnos la sorpresa de salir el día 7 y no ver prácticamente a nadie, estado de calle. A no ser que vayamos, por ejemplo, a sitios concretos donde sí que sabemos que hay 10, 12 personas que llevan ahí mucho tiempo. Es muy complejo. Yo te cuento, por ejemplo, la experiencia que tenemos desde el equipo de calle. Cáritas tiene un equipo de calle que sale todos los martes por la noche, con horario aproximadamente de las 9 hasta las 12, 1 de la noche, y sale a acompañar a las personas, ¿vale? Nos dimos cuenta en su día que había otras entidades que hacían otros servicios, pero el servicio de acompañamiento, sin dar nada material y dándonos a nosotros mismos como voluntarios, no lo hacía nadie. Entonces pensamos hacer ese equipo, nos formamos y llevamos ya unos años saliendo. ¿Qué pasa, por ejemplo?
el caso concreto, este martes salimos 2 equipos, un equipo con un coche, una zona, vio a gente determinada, gente que ya tenemos contabilizada, gente que con la que ya hemos entablado relación y hay una buena amistad, digamos. Y, por ejemplo, en el equipo en el que yo iba, prácticamente no vimos a nadie. Estuvimos 2 o 3 horas con el coche dando vueltas por sitios concretos. O sea, es muy difícil muchas veces encontrar, porque la persona sin hogar muchas veces no tiene un sitio fijo, un cajero fijo. Muchas veces duerme donde puede y según las condiciones a las que llega a su sitio, a lo mejor ni llega al sitio donde tenía pensado dormir. Entonces es una situación compleja, que muchas veces los voluntarios nos volvemos a casa diciendo, fíjate, hoy hemos salido y no hemos visto a nadie. O sea, es un tema complejo también, no es tan sencillo. Me pregunto, Alberto, si esta necesidad que detectasteis vosotros era a raíz, a lo mejor, de las consultas o del trato que tenéis los psicólogos con estas personas que os cuentan, ¿no? Cómo están y cuál es su situación, que os trasladan por lo general. Claro, es una buena pregunta porque mi perspectiva es muy diferente, ¿no? Es decir, muchas veces hablamos del sinhogarismo como pues eso, un problema social, que efectivamente lo es, pero claro, mi trabajo está más enfocado hacia la singularidad de la persona, ¿no? Y efectivamente, en estos 15 años que llevo como psicólogo, pues afortunadamente, y doy gracias a Dios, a la vida, de haber podido ser partícipe de la vida de tantas personas, pues te das cuenta de lo que hay en el corazón de cada una de estas personas. Y desgraciadamente a la conclusión a la que llegas es que, bueno, pues junto con los factores, digamos, estructurales de tipo social, bueno, del sinhogarismo, también existen otros factores de índole psicológica, ¿no? Es decir, muchas veces hay unas raíces muy profundas de por qué una persona llega a la situación de exclusión social y muchas veces están en su propia infancia. De hecho, las personas sin hogar tipifican a la población general en experiencias traumáticas tempranas, es decir, han sido víctimas o bien de abusos sexuales, o bien de maltrato, o bien han sido testigos de los malos tratos en la familia, familias desestructuradas, familias desinstitucionalizadas, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que eso no es una variable superficial, espuria, sino es una variable muy importante que hay que contemplar, ¿no? Y además vemos que estos datos también se reproducen en otro tipo de colectivos en exclusión. Vemos que en población penitenciaria, en prostitución, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, lógicamente, pues a lo mejor no se entienden determinado tipo de cosas, ¿no? Que la mendicidad pues, sea sancionada, ¿no? Porque se criminalice efectivamente, sino que yo lo que veo son personas muy fuertemente dañadas, con una problemática muy compleja que requiere de un abordaje integral y esfuerzos de diverso tipo y de diversa naturaleza. Bueno, esta experiencia traumática es también la que explica un poco por qué hay una mayor prevalencia de trastornos mentales. Ya no solamente me refiero a trastornos mentales graves, que es un problema que deberían ser abordado, que también hay una problemática ahí muy importante en las personas sin hogar, en situación de calle, con problemas de salud mental, que están en una situación de indefensión y bueno, pues yo creo que requiere de alguna manera de que todas las instituciones, bueno, pues colaboremos conjuntamente para ver cómo se puede solucionar este tema. Aparte de eso, como decía, esta traumatización temprana compleja, estas experiencias traumáticas que se han producido, la propia situación de sin hogar, yo creo que a poco que nos pongamos un poco en la piel de la persona sin hogar y ver, bueno, pues que al final es nadie elige cuando somos niños, que tú qué quieres ser de mayor, pues yo quiero ser de mayor persona sin hogar, ¿no? Eso no existe, sino que es una experiencia, que al final una serie de experiencias, de una presión por parte de muchos factores que al final llevan a una persona a la calle, ¿no? Y que es vivenciada como un fracaso, que es vivenciada pues como desgraciadamente con el desarraigo, ¿no? Con la experiencia de soledad, de pérdida, ¿no? de redes familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Antes estábamos hablando de que es difícil cuantificar, ¿no? El número y por la situación y demás. El anterior equipo de gobierno propuso una medida que creo que se quedó en el tintero y es empadronar para que estas personas después tengan acceso a ayudas y así ayudar a la reinserción, ¿no? Que al final es el fin y el objetivo. Porque decían que el 75% estaban sin empadronar en Elche. No sé si sería una buena medida a estudiar, a implementar para poder... Pero eso actualmente, vamos a ver, las personas que están
en Cáritas y sí que se está empadronando a gente, porque de hecho si no se empadronan no pueden tener acceso a los recursos sanitarios, sociales. Entonces eso ya se está haciendo, se está haciendo y se está reforzando incluso en centros donde, por ejemplo, la zona donde está Cáritas, que pertenece al polivalente de Carrús, el centro social de referencia, pues reforzarlo con algún trabajador social, precisamente porque estadísticamente pues sería la zona donde mayor personas habrían sin hogar, si tenemos en cuenta toda la gente que está ahora mismo en uno de los 3 asentamientos, entre comillas, que hay en la ciudad, que está justo debajo del puente del Bimilenari. Entonces eso es un requisito para poder acceder a las ayudas, si no sería imposible. Sí, lo que dice Celia, que viene un poco a colación con lo que estamos hablando antes, la importancia de la coordinación entre servicios sociales y entidades. Hay una coordinación prácticamente diaria entre nuestros técnicos y los técnicos de la concejalía. Tenemos hasta un grupo de WhatsApp. Sí, para casos muy concretos, de, fíjate esta persona, hay que empadronarla como sea aquí en el centro, porque se le puede, a través de ese empadronamiento, podemos acceder a una ayuda, podemos mejorar su vida, podemos una pequeña luz de esperanza para esta persona, y los servicios sociales se abren y sin ningún problema, pero son para casos concretos, casos puntuales y siempre en coordinación con el ayuntamiento. Hemos visto también que a raíz de la pandemia, y lo comentabais, el Polideportivo del Toscar, bueno, pues se convirtió en una especie de centro, ¿no?, de acogida en pandemia, y vemos también que en olas de calor, como por ejemplo recuerdo en fiestas que hubo ola de calor, se puso en marcha y creo que a las horas estaba ya en orden, y previsiblemente cuando ahora llega el frío, otra vez, ¿no?, es bastante ligero y bastante ágil. Vamos con el inspector y después paso con Celia. Sí, bueno, dentro de lo que es el plan de personas sin hogar hay unos anexos, y uno de los anexos es precisamente el de intervención cuando hay circunstancias de meteorología adversa. Entonces, como bien has dicho, pues ahora, por ejemplo, que nos vamos ya de cara al frío, ¿no?, vamos de cara al invierno, pues eso, se activa el plan, hay un coordinador de la emergencia que está en coordinación, podemos decir, valga la redundancia, con el resto de entidades, con todas las ONGs, instituciones. Entonces, por ejemplo, el de frío se activa cuando, por ejemplo, hay o bien 5 grados o menos de temperatura, una sensación térmica similar que persiste durante 24 horas o más, entonces se activa. Y hay unos protocolos precisamente para identificación, recogida, dotación de recursos materiales y personales puestos al servicio de esas personas para que no ocurra ninguna desgracia, ¿no? Pues, como hace años ocurría, ¿no?, de que perdiese alguna persona. No solamente eso, inclemencias meteorológicas, por ejemplo, olas de calor, como bien has dicho, para el tema de las hidrataciones o de verdaderos refugios, ¿no?, contra el calor, o yo qué sé, grandes rachas de viento o lluvias torrenciales. O sea, que recoge ese plan, ese plan recoge, o ese anexo recoge precisamente todas esas circunstancias. Y la verdad es que hemos tenido ya varias experiencias, ¿no?, tanto en invierno como en verano, y se han puesto en funcionamiento, y yo creo que ha funcionado bastante bien. Sí, no, que afortunadamente, bueno, esperemos que este año, cuando llegue la próxima ola de frío de este año, que termina ya en breve, no tengamos que activar ningún dispositivo, porque esté ya por lo menos puesto en marcha, que está a punto de terminarse, el centro temporal de pernocta, previo al de baja exigencia que construirá Cáritas en breve, porque la Fundación Conciencia ya se ha puesto manos a la obra con colaboración del Ayuntamiento. Entonces, bueno, esperemos que este año no tengamos que correr para montar el dispositivo en media hora para que la gente no lo pase mal. Pero bueno, que estamos en ello, que es importantísimo. Este centro de pernocta, vamos a recordar, creo que se quería abrir a finales de noviembre. Sí, está ya las obras en marcha y a finales de noviembre está pensado la apertura. ¿Qué capacidad tendría? 48 plazas. ¿Y era en el polígono de Carrús? Y eso será la antesala, como bien decía. Sí. ¿Cómo avanza este segundo plan? Vamos a ver, esto empieza ya con el anterior equipo de gobierno, que nos propuso, visto lógicamente cómo estaba la situación de las personas sin hogar, ante una demanda nuestra, construir un centro de baja exigencia. Baja exigencia, ¿por qué lo llamamos baja exigencia? Porque pensamos que esa necesidad existe a día de hoy. Nosotros tenemos ya un centro en el que tenemos aproximadamente entre 30, 35, 40 personas viviendo con nosotros. Ya hay unos procesos educativos de vida, hay un proceso de formación ya, digamos que avanzados, ¿vale? Entonces, claro, hay gente en calle, que es toda esta gente que acompañamos los martes por la noche, que todavía no está preparada para acceder a un recurso tan normalizado como podría ser el hogar nuestro.
Entonces, la idea era tener un edificio, un centro puente que sirva para esta gente que no va a ir al centro nuestro porque no está en condiciones para entrar o no está preparada para entrar, tenga un sitio donde dormir, donde ducharse, donde cenar y donde por la mañana poder estar con un técnico y ser escuchado más dignamente que como es a día de hoy, que es en la calle por la noche un martes. Con la idea de, poco a poco, dar el paso al centro más normalizado, que sería el nuestro. Entonces, una propuesta de Pablo Cruz, del alcalde, fue esa, vamos a ver si hasta que el centro vuestro esté construido, vamos a dotar al municipio de un local o un lugar donde esta gente pueda ir a dormir para solucionar el problema ya y no tener que esperarnos a dentro de 2 años, que puede ser entre cesiones, proyectos, licencias y construcción, nos vamos a 2 años. ¿Qué hacemos en estos 2 años? Vamos a intentar atajar el problema ya, después surge el centro de este temporal previo al nuestro, que el nuestro en breve, imagino que el ayuntamiento nos llamará para firmar ya la cesión, y en cuanto tengamos la cesión es ingenieros, arquitectos, licencia y construir. ¿Cómo va el...? Pues nada, está al caer porque hablé el otro día con Intervención, está pendiente de terminar de ultimar un tema de una licencia, que está ya la interventora con este tema, y yo calculo que en un par de semanas se podrá firmar. Y eso va a ser un paso muy importante. Sí. Va a ser un paso muy importante porque, digo, incluso en las localidades que nos rodean, ese centro tampoco existe. Vamos a ser pioneros y vamos a ser... O sea, claramente, es una apuesta clara para las personas que están en situación de sin hogar, que es la exclusión más severa que hay. No puede haber una exclusión más severa que estar durmiendo en la calle. Entonces, Elche, con Cáritas y con el ayuntamiento echando un cable, va a montar ese Entiendo que ese centro tendrá trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, por supuesto. Donde ahí también... Es que es fundamental. Si nos quedamos en darles una cena y una ducha, que está bien, y un desayuno, que está bien, pero no les escuchamos, no les entendemos, no les acompañamos, al final sería como ir a dormir. Para eso están los psicólogos que, pues, lógicamente estarían ayudando en el centro ese. Yo creo que forma parte de la identidad de Cáritas el proporcionar lo que se llaman acciones significativas, es decir, acciones que trasciendan el mero asistencialismo para poder cambiar la trayectoria vital de la persona, ¿no? Entonces, para eso se requiere, pues, de una atención, como decía anteriormente, integral, ¿no? Entonces, todas las ayudas asistenciales, pues lógicamente tienen muchísimo valor, ¿no? Pero Cáritas quiere dar 2 pasos más. Uno es hacia la promoción social, hacia la plena inclusión, hacia la autonomía y la independencia de la persona sin hogar, ¿no? Que es posible porque somos testigos de muchísimas personas, afortunadamente, que pueden dejar la calle con muchos esfuerzos, con procesos largos, pero al final lo pueden conseguir. Sí. Y también queremos dar otro paso más, es un poquito más ambicioso, que es el de la transformación social, porque también tenemos que pensar que existen estructuras sociales que también están en la causa de la exclusión social, y nosotros queremos una sociedad inclusiva, una sociedad donde quepan todos, ¿no? Y hay que recordar en este sentido, para que también entendamos, analicemos el problema social, ¿no?, de las personas sin hogar, bueno, pues que al final la vivienda es un derecho humano fundamental y un derecho también reconocido en la Constitución, y por tanto, pues los poderes públicos y también las instituciones, pues tenemos que hacer un esfuerzo para, de alguna manera, ser garantes, sobre todo los poderes públicos y la administración pública, para ser garantes de este derecho fundamental, ¿no? Te voy a rebotar la cuestión, Celia. ¿Deberían las instituciones comprar vivienda social para abordar la situación? Es un problema y construirlas también. Y construirlas. Es un deber a tener que hacer, ¿no? Es una asignatura pendiente porque aparte de, como comentaban, la Constitución, la Carta de los Derechos Fundamentales, los Derechos Humanos, no podemos tener a la gente con esta situación. Entonces creo que es una asignatura pendiente, que en Elche además hay muy poca vivienda social. Es uno de los objetivos que hay que hacer y hay que plantear, porque hay que hacerlo. Cuando hablamos de sinhogarismo, se nos viene a la cabeza las personas que están sin hogar, pero no sé si también entrarían aquellas personas, pues, que viven en caravanas, en asentamientos, en chabolas. Mira, esa pregunta está bien que la hagas, porque muchas veces hay confusión, ¿vale? Una cosa es la persona sin hogar, ¿vale? Pero para saber primero lo que es una persona sin hogar, hay que saber lo que es un hogar, ¿vale? Eso es lo primero. Qué bueno. Un hogar es donde yo tengo las llaves, donde yo cierro la puerta y estoy solo en mi intimidad, donde tengo mi agua, mi luz,
donde los fines de semana vienen mis amigos, me visitan. Eso es un hogar. Todo lo que no sea esa descripción no es un hogar. Por lo tanto, una chabola no es un hogar, la infravivienda no es un hogar, los centros penitenciarios no son un hogar, los centros tutelados o centros de Caritas no es un hogar. Todo eso son personas sin hogar. Si hablamos de situación de calle, de personas en situación de calle, como he dicho antes, los últimos de los últimos, los que viven a ras de suelo. Esa es la diferencia y eso es importante, diferenciarlo. Sí, apuntando un poco lo que comentaba Alejandro de las personas sin hogar, yo hilaría un poquito más fino. Él ha dicho que todo lo que no sea tener las llaves, que vengan tus amigos a una persona sin hogar. Yo diría que un hogar es eso, las personas que están en instituciones penitenciarias tal, tienen techo, pero no tienen hogar. Sí, eso es, correcto. Eso es. Tienen techo, pero no tienen hogar. Y las de la calle ni tienen techo ni tienen hogar. Es decir, la exclusión más exclusión de todas las exclusiones. Los últimos de los últimos. Efectivamente. No hay más. Está bien hacer esta reflexión también Sí. que nos haga, que nos haga veces. pensar. Nos vamos a ir con esto a publicidad y enseguida volvemos con más debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Vamos a volver con el debate. Como veis, en este medio de la publicidad he planteado la cuestión que vamos a tratar ahora, la ordenanza municipal, que en Elche no existe, en otras ciudades de alrededor o ya están, o algunas, como por ejemplo Elda, acaba de proponerlo. Quiero ver vuestras opiniones, cada uno desde vuestra parcela. Ordenanza municipal, sí, tiene sus pros y sus contras. ¿Qué sombras y qué luces valoráis vosotros? ¿Quién quiere comenzar? Como todo, tiene sus pros y sus contras. Eso es obvio, ¿vale? Toda ordenanza que sirva para criminalizar a la persona, Caritas va a estar radicalmente en contra. O sea, eso no vamos a apoyarlo, nunca. Una ordenanza para una mejor convivencia entre todos, contando a las personas sin hogar, sin ningún problema. Pero toda ordenanza que sirva para criminalizar a la persona que está en calle o para que le impida incluso dormir en un banco, nosotros vamos a estar en contra. ¿Por aquí? En mi director. No, y aparte porque personalmente también estoy de acuerdo, es decir, no se puede criminalizar a una persona sin hogar. Lo que hay que ofrecerle, la sociedad debe ofrecerle, pues eso, ¿no? Los mecanismos, los recursos, los apoyos necesarios para salir de esa situación. Antes estábamos hablando de derechos humanos fundamentales, Claro. Pues imagínate lo que supone pues criminalizar que una persona pueda pedir en la calle y demás. Estoy completamente de acuerdo. Todo lo que sea para la mejor convivencia, sí, pero no estoy de acuerdo en una ordenanza para criminalizar cuando encima, a día de hoy, no tenemos los recursos, claro. para darle la oportunidad a la gente a que salga de la calle. Ahora, me dices, con recursos, tal, bueno, habría que estudiarlo y en qué términos, Claro. porque todo lo que sea ir en contra de los derechos humanos cuando una persona no tiene ni qué comer y si está en la calle es porque eso quiero dejarlo claro, la persona que está en la calle no está por deporte, no está porque quiera estar. Ese es otro tema a es debatir. efectivamente, o sea, Otro tema a debatir. no te quedas debajo del puente porque dices, Por gusto. vamos, una aventura, no. Entonces, ya de por sí es durísimo como para encima ensañarte con una ordenanza con este tipo de personas. Entonces es un tema un poco delicado que habría que abrir otro debate, pero cuidado porque todo lo que vaya en contra de los derechos fundamentales de la persona, cuando no se está dando, como digo, los recursos, no me parece. Yo creo que nunca se debe hacer una ordenanza contra nadie, eso es lo primero, que no contra nadie. Claro. Sino que lo que hay que hacer es ordenar, y en este Sí. caso debe ser una de convivencia, ¿no? Y además considerando, ¿no? Ahora que hemos estado hablando incluso, ¿no? De que se empadronan algunas personas, precisamente considerarlos como unos vecinos con unas especiales necesidades, ¿no? ¿No? Empadronar es para ser vecinos, ¿no? Entonces, esas ordenanzas yo pienso que deben lo que debe primar en ellas es el tema de la convivencia, ¿no? Sí, sí. Y luego, puesto que incluso todo lo que es la cuestión sancionadora es casi ineficaz también, es muy sorprendente, difícil claro.
el tema, por ejemplo, no sé, de la ordenación del tráfico, ¿no?, que realizan los llamados gorrilla, por ejemplo, pues si son personas insolventes, si es que no tienen nada, ¿no? No tienen, e incluso tienen problemas mentales que puedan ser por todas estas cuestiones que ha explicado, que ha explicado Alberto, o bien por el tema de la toxicomanía. Entonces son temas muy complicados que para una ordenanza debe ser una ordenanza de convivencia, ¿no? Efectivamente. Que sea proactiva, más que represiva, ¿no? Sí, vamos a dar primero soluciones a estas personas y después nos podemos plantear otra cosa de convivencia. Si es de convivencia me parece bien. Y soluciones. Pero cuando hablamos de convivencias, ¿qué matices o qué aplicabilidad tendría? Pues vamos a ver, de convivencia doy por hecho que no se pueda ir por el centro de la ciudad o por cualquier sitio pegándole a los que están en las mesas tomándose una coca, lo que sea, o sea, eso sí, pero imponer una sanción a una persona porque esté durmiendo en un banco cuando no hay el recurso para que no lo haga ahí, es distinto. Estigmatizarlos. Efectivamente, o sea, estamos echándole más leña al fuego a su problema. Otra cosa es que yo te sanciono porque estás teniendo un comportamiento incívico que va en contra de la convivencia. Perfecto, porque se lo pueden poner a una persona con hogar, sin hogar o con 7 hogares, pero no a una persona que no tiene dónde dormir y que desgraciadamente la Administración a día de hoy no le puede facilitar los recursos. Entonces es como incoherente. La propia persona te puede decir, vale, dime a dónde voy, que yo esta noche no duermo aquí. ¿Y qué le contestas si no tienes recursos? Y que después estás hablando de personas, claro. No todas son iguales. Entonces, claro, al final con una normativa así pones una línea y dices de aquí para arriba, de aquí para abajo. Sí. Y estamos hablando con personas. Aquí tenemos a Alberto, psicólogo, que te puede contar la diferencia que puede haber entre una persona, entre las mismas personas que están conviviendo en la calle. Sí. Entonces, hay una cuestión también que considero también importante, que lo ha comentado también Alberto, que es el tema de la educación social de las personas que sí que tienen hogar, ¿no? Me doy cuenta que una de las fuentes por las que conocemos que hay personas sin hogar son por denuncias por molestias de vecinos, que ven que en la puerta de su casa o en el banco donde han ido a sacar dinero hay una persona en el vestíbulo. O sea, precisamente, ¿no?, el cambiar esa mentalidad también en la persona, ¿no? Y eso quizás debía ser también piedra de toque de creo esa, que ahí has dado en el clavo. Sí. El tema de la sensibilización. Sí. Por eso ahora mismo aprovecho para dar las gracias a Teleelch por estas mesas de debate, es fundamental. Sí. Tenemos que sensibilizar a la ciudadanía. En cuanto los ciudadanos un poco cambiemos la mirada al ver a una persona de calle y verlo como lo que realmente es tu hermano y puede ser tú mismo el día de mañana. Sí. En cuanto cambiemos la mirada, cambiarán muchas actitudes, cambiarán muchos comportamientos, no se estigmatizará a la gente, porque además estamos juzgando sin saber. ¿Qué mochila tiene en la espalda la persona que está en la calle? No tiene la mochila que tienes tú. Tiene una mochila, como ha dicho antes Alberto, que puede venir desde la infancia. Entonces, ¿por qué lo vamos a juzgar? Vamos a dotar a servicios sociales y a las entidades de trabajadores, de técnicos, que trabajen con ellos, que estén, que se sientan, que se reúnan con ellos, que toquen, que rasquen, porque cuando rascas es cuando te das cuenta, no cuando lo ves en el cajero por la noche, sino cuando rascas en la vida de la persona. Conocer las historias. Claro, Sí. historias de vida. Yo quiero comentar una cosa de lo que comentaba Alejandro, que efectivamente si la gente fuera consciente de lo que hay detrás de cada persona y se tomase el trabajo de tener una conversación de 2 minutos con esa persona que pasas de largo porque parece que te vaya a hacer algo, se quedaría sorprendida, porque cuando te pones a hablar con muchos de ellos, cuando los conoces con nombre y apellido y te cuentan su historia personal, te sorprendes de pensar, o sea, te sorprendería el ver la cantidad de historias de personas que a lo mejor hace 10 años tenían una vida completamente normal, un trabajo, una mujer, unos hijos, y de repente, circunstancias de la vida o por problemas mentales o subyacentes de salud, han terminado en la calle, o por el tema del trabajo, o porque los han estafado, bueno, y luego, o sea, es increíble. Entonces, hace falta mucha sensibilización, muchísima. De hecho, ellos muchas veces nos dicen, es que nos sentimos invisibles ante la sociedad. Eso te lo dicen mucho. Muchas veces pasa la gente, lleva una moneda, se la da y ni siquiera mira la cara a la persona que le da la moneda. Entonces, si cambiamos la mirada, como te decía antes, y nos acercamos y simplemente preguntamos su nombre, como decía ahora Celia, simplemente cómo estás, incluso te puedes tomar con él un café perfectamente.
ahí está ya trabajando un poco con la persona. Y además son tremendamente agradecidos. Yo eso lo he vivido Lo en notan primera enseguida, persona. enseguida. Yo eso lo he vivido en primera persona Enseguida. porque no los conozco a todos con nombres y apellidos, pero a los que siempre están en los mismos sitios los conozco ya. Y son tremendamente agradecidos y además con las entidades sociales, vosotros lo diréis, y con policía local, es que son personas con sentimientos, que aunque tengan un problema de salud mental o aunque tengan un problema de estar en la calle, que no dejan de ser personas que son iguales que nosotros. Y lo agradecen Y muchísimo. son agradecidísimos. Muchísimo. Cualquier cosa, cualquier palabra, o sea, es increíble. Y agradecen más, como te decía antes, el que te preocupes, el que le escuches, incluso que le des algo que te han pedido antes. Alberto, tú que los conoces y sí que les ponen nombre y apellidos y se abren contigo para expresar sus emociones o sus sentimientos, ¿podrías contarnos algo que humanice y que haga ese trabajo de lo que estamos intentando aquí ahora? Bueno, yo a lo largo de todos estos años de experiencia lo que puedo decir es que yo he encontrado personas muy dañadas, ¿no? Marcadas por el sufrimiento fundamentalmente, ¿no? Digamos que el común denominador de una persona sin hogar es el sufrimiento. Yo creo que si nos ponemos en ese lugar tomaríamos conciencia de cómo podíamos sufrir si no tuviésemos techo, si estuviésemos aislados, solos, sin familiares, sin redes sociales de apoyo. Es decir, eso es ser una persona sin hogar, ¿no? Entonces, como decía, el común denominador es el sufrimiento, y a partir de ahí lo que existe es una tendencia por parte de la persona por intentar escapar o huir a ese sufrimiento. Muchas veces el consumo de alcohol, las drogas, es la forma que tienen de evitar o escapar de un sufrimiento emocional que les resulta desbordante, ¿no? A veces se manifiesta en sentimientos de vacío, a veces se manifiesta en miedos pues miedo a la soledad, miedo al fracaso, múltiples fobias. Pero lo que puedo decir es que yo siempre, y no lo digo porque trabaje como psicólogo de personas sin hogar, pero siempre he visto una tendencia natural hacia el crecimiento y hacia la superación, ¿vale? Cuando hemos visto más desmotivación, hemos visto, bueno, pues también es a veces las consecuencias o las secuelas de una vida donde han intentado salir adelante y han fracasado muchas veces. A veces pues hace mella en desesperanza, Al final el sinhogarismo no deja de ser pues una historia, un proyecto vital roto, destrozado, marcado por el sufrimiento, con una fuerte tendencia hacia intentar escapar del dolor emocional que eso le produce. También yo diría que cuando estamos en contacto con las personas que sufren tanto, ¿no? La vida es como que adquiere otra densidad, ¿no? Se hace como... Y si nos dejamos un poco interpelar y cuestionar, pues bueno, pues vemos pues que es un tema muy complejo, donde inciden derechos humanos, donde hay aspectos individuales, ¿no? De tipo psicológico, emocional, etcétera, pero también nos está llamando como sociedad a construir una sociedad con otros valores, ¿no? Unos valores más marcados precisamente por la solidaridad, la fraternidad, por esa dimensión comunitaria que yo creo que hemos perdido como sociedad, ¿no? Donde existan más redes entre los miembros de la propia sociedad, de los barrios, que apoyen a aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Nos habla como sociedad de los valores en los que queremos construir, ¿no? Pues eso, nuestras relaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, lógicamente que en el siglo XXI existan personas en la calle, en una sociedad avanzada y una sociedad, pues también nos está diciendo algo, nos está diciendo que a lo mejor no estamos haciéndolo todo bien. Todo lo correcto, y que, bueno, pues hombre, no quiero tampoco lanzar un mensaje negativo, pero que debemos sí, reflexionar acerca de eso. Acerca de eso, impulsarnos hacia bueno, tomar decisiones definitivas y drásticas, ¿no? Yo creo que las generaciones futuras cuando echen la mirada para atrás dirán, oye, fíjate aquello de principio del siglo XXI que todavía tenían gente en las calles, ¿no? Pues nada, yo creo que es la generación, la nuestra, de que dejemos ahí un legado, de decir, bueno, en España, ¿no? Se pusieron en marcha políticas, recursos, medios, para que no hubiese nadie en la calle, ¿no?
Quería abordar otra cuestión, ya que estamos llegando a la recta final del programa, y es el tema de la mujer. Comentaba Caritas hace poco que habéis notado un incremento de mujeres que están en la calle con respecto a años anteriores. Sí, y mujeres jóvenes también, mujeres jóvenes. En las últimas semanas el equipo de calle ha detectado 4 o 5 casos de personas, mujeres jóvenes en situación de calle, con lo que todo eso agrava todavía más el dolor y el sufrimiento de una persona, si es mujer sobre todo, en la calle. Eso implica... Sí, precisamente, bueno, nosotros tenemos en la policía, aparte de lo que son las unidades territoriales, que son la policía de barrio, tenemos una unidad que es la unidad de colectivos vulnerables y efectivamente corrobora lo que acaba de decir Alejandro. Son unos casos que antes no se daban, o sea que ahí tiene que haber ahí un trasfondo para estudiar importante, ¿no? Porque son mujeres jóvenes. Nosotros les damos prioridad absoluta. Entonces, en un caso de una mujer en calle, prioridad absoluta, tanto en el centro como en cualquier recurso asistencial que tengamos en la ciudad. Tenemos pisos también tutelados, aparte del centro, entonces le damos prioridad absoluta a una mujer que está en calle. ¿Queréis apuntar algo más por aquí? No, lo del tema de la mujer, lo que dicen que es preocupante porque efectivamente los problemas se multiplican cuando una mujer está muy indefensa, muy vulnerable. Muy vulnerable. Bueno, pues como quería sacar ese matiz también, ahora sí, recordar todas las actividades que hay programadas con motivo del Día de las Personas sin Hogar, generalmente para esto, para concienciar y sensibilizar a la población, en esa tarea que habéis dicho que tenemos todos que hacer para concienciarnos. Contádnoslas. Pues mira, hoy hemos tenido Cáritas. un acto diocesano en Benidorm, de toda la confederal, y el acto nuestro aquí en Elche, previamente dicho, será el jueves de la semana que viene. Tuvimos hace una semana uno en el Palacio de Congresos que nos acompañó Celia, con una charla de un profesor que vino de la Universidad de Murcia. Ahí digamos que empezamos ya a aterrizar todo el tema de la campaña, que nuestro acto, como te he dicho, será el jueves de la semana que viene. Muy bien, pues estaremos pendientes a eso y seguro que desde Teleelche acudiremos. Gracias a los 4 por cada uno desde su parcelita venir a contar la experiencia y todo lo que pueda aportar acerca del tema. Yo quiero, para terminar, no quiero que se me olvide dar las gracias tanto a la policía local como a todas las entidades de la ciudad, del municipio, que colaboran de forma coordinada y conjunta para todas las personas sin hogar, que son las que son en este momento, porque gracias a todos ellos el trabajo sale adelante, es un trabajo impagable, de verdad. Tenemos una gente súper solidaria en el municipio de Elche y desde aquí quiero dar las gracias porque están disponibles siempre y vamos, tenemos una gente fantástica. Pues para ellos es el Las mensaje. gracias son muchas de nosotros. Las multiplicamos. Sí. Las multiplicamos desde aquí. Gracias también a los espectadores que nos siguen una semana más. Nos vemos la semana que viene con más debate. Adiós. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.